Adriana. ¿Qué tal? Bueno, pues platícanos acerca de esta información tan interesante que nos mencionas en tu sección de opinión, la pobreza vista desde la opulencia. ¿Qué significa todo esto? Bueno, Adriana, pues es parte de lo que tenemos, yo creo, no solamente yo, sino es una visión que tenemos muchos mexicanos sobre lo que es la pobreza en nuestro país, ¿no? Podemos percibir, como comento en mi opinión, que existen nuestros gobernantes, nos ven desde una cúpula que está muy por arriba de nuestra realidad social, ¿no? Y fíjate que esta información viene apuntalada con un informe que hace la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Este informe se realiza cada determinado tiempo y en el 2005 lanzan un análisis sobre el panorama social que existe en diversos países de la región. En este estudio se observa que en la mayoría de los países de América Latina la pobreza y la indigencia disminuyeron, pero en México no solamente no disminuyó, sino que aumentó la pobreza y la indigencia, ¿no? Porque además también se evitó el crecimiento de la clase media. Nosotros en México tenemos una encuesta también de movilidad social que nos dice que es muy difícil para un mexicano que está en la pobreza acceder a otro estatus social. Es decir, que prácticamente si tú naces pobre, es muy probable que mueras pobre. Entonces, ese tipo de datos generan para mí una especie de, digamos, pues inquietud, pero también me dice que no es nada más el esfuerzo ciudadano lo que va a hacer que la gente deje de ser pobre o que deje de estar en la indigencia, sino que necesitamos pues ahora sí que de un trabajo en conjunto del gobierno y de la ciudadanía, de la sociedad, para salir adelante. Y bueno, no se descubre el hilo negro, la verdad, porque por ejemplo con este estudio que tiene la CEPAL, pues se determinan ciertos puntos que son importantes para poder realmente abatir la pobreza, ¿no? Se requiere, por ejemplo, que haya más estrategias de reducción para la pobreza, que haya un mercado laboral más amplio, que se disminuya la tasa de desocupación, o sea, que desaparezca esta gente que no trabaja, que no tiene un empleo, que haya un aumento en los ingresos laborales. Tú sabes que nuestro salario mínimo es de los más, o sea, de los más ínfimos de América Latina, Así que es. haya un incremento en el empleo formal y que también exista una mayor participación laboral por parte de las mujeres, ¿no? Ese tipo de cosas son, digamos, nos dan un camino, una vía para poder empezar a batir lo que es la pobreza y estrategias claras que han sido exitosas en otros países, ¿no? Así es, y qué importante esta información que nos estás mencionando. Y nosotros también por ser un estado fronterizo, cada vez vamos a ver más personas en situación de calle, más indigentes que estén pues sufriendo todas estas diferentes adversidades. Y por lo mismo, como tú lo mencionas, desgraciadamente ese indigente al que le dimos una moneda tal vez no necesite el dinero en sí, sino que necesite rehabilitación, todas estas faltas de apoyo, crecimiento en la pobreza que tengamos y algo tan cierto, pero tan relevante que estás mencionando. Muy probablemente la persona que nace pobre podría morir también en la misma situación de pobreza. Es algo, pues, cifras totalmente alarmantes las que generalmente tenemos acá en nuestro país, como bien lo mencionas en este artículo, Nelcy. Así es, digamos que, por ejemplo, en la encuesta de movilidad que te comentaba, 36 de cada 100 personas que nacen en la pobreza seguirán en la pobreza, ¿no? Así es. Y contrario, por ejemplo, a la gente que nace rica. La gente que nace rica, por lo general, continúa siendo rica. No, son el 43% de cada 100 personas que son ricas van a continuar siendo. Y en el caso, por ejemplo, de lo que comentamos de la indigencia, existen también muchos puntos que son muy claros, que son los que nos están generando que cada vez haya más indigentes, y son el desempleo, la pobreza, el consumo de drogas, las enfermedades mentales como la esquizofrenia, la bipolaridad, la paranoia, que son enfermedades, o sea, gente que a lo mejor nace en un círculo familiar que no está preparado
ni económica ni emocionalmente para hacer frente a una enfermedad como esta, ¿no? Y también el hecho de que, por ejemplo, la Secretaría de Salud no cobije a esta gente, porque realmente no existe una estrategia en la Secretaría de Salud para enfrentar las enfermedades mentales ni la drogadicción, que es un derecho que nosotros todos como mexicanos tenemos. Entonces no se está realmente pues cubriendo esa necesidad, ¿no? Por así decírtelo, y por eso también tenemos tanta gente en la calle, por eso hoy la indigencia se está convirtiendo en algo cada vez más visible, Es una ¿no? situación alarmante lo que está ocurriendo con la indigencia, pero eh, fíjate qué contrastante lo que nosotros podemos vivir, y no nada más en esta ciudad, en diferentes otros sectores del país. ¿Cómo contrasta el nivel socioeconómico en un solo lugar, en una sola ciudad, donde tenemos un caso tan grave en aumento de personas en situación de calles, pero que contrastan también con otro nivel y otro estilo de vida en la misma ciudad? Y es algo que tú mencionas también al principio de este artículo en Proyecto Puente, que nadie puede entender la pobreza si no la vive. Es algo muy importante que mencionas también por acá. Así es, o sea, desgraciadamente nosotros a veces emitimos juicios con respecto a la gente sin saber realmente por qué están en esa condición, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, decimos, ¿por qué le voy a regalar una moneda a esta persona si es tan joven como yo y puede obtener un empleo como yo? Pero no tenemos realmente un conocimiento de cuál es, de qué es su vida, cuál ha sido su realidad. A lo mejor es una persona que no ha tenido acceso a estudios, que no tiene acceso pues, oye, simplemente el hecho de que cómo llegas al trabajo a pedir trabajo, ¿no? Que tengas higiene, que puedas tener una ropa presentable, ese tipo de cosas, pues no te permiten tampoco tener acceso a un empleo, ¿no? Entonces, son muchas realidades que nosotros realmente no alcanzamos a definir, y porque también estamos acostumbrados a mirar hacia otro lado, como lo ha estado haciendo durante muchísimos años el gobierno, no nada más, o sea, el gobierno a los 3 niveles, ¿no? Entonces eso también genera que cada vez sea más visible que hay gente pobre y que hay gente que tiene una cuestión de, pues que vive en la calle, ¿no? Y no solamente son las personas adultas, sino que también son los niños, ambos grupos vulnerables, muy vulnerables en nuestra sociedad. O sea, son gente que realmente no tiene, son huérfanos del pueblo, son huérfanos del Estado, porque no tienen quien realmente vea por ellos ni los procure, ¿no? O sea, no tienen derechos. Al estar en la calle prácticamente pierden sus derechos, pierden el acceso a muchas cosas. Y nosotros, pues, en nuestra sociedad existen muchas personas que han tratado de ayudar, pero realmente si el gobierno no se pone las pilas es muy difícil que eso suceda, ¿no? Exactamente, y algo que bien mencionas es la manera en que nosotros también juzgamos. Nosotros estamos, como lo comentamos hace un momento, pues estamos en una situación, en una ciudad donde nosotros vemos cada vez más personas en este tipo de situaciones, personas con carentes de este, pues carentes de una oportunidad, que sufren adicciones, que viven en las calles, y qué fácil sería juzgar para nosotros, pensar en que, bueno, pues esta persona debería estar laborando, etcétera, pero nosotros tampoco podemos saber cuál es la vida lo que pasó en su vida que los llevara a esa situación tan extrema de tener pues que vivir prácticamente de la limosna, así como muchas personas. El ignorar también a este tipo de personas nos está generando este conflicto y esta problemática social que también tanto incluye al gobierno como incluye a la sociedad en sí. Y Nelcy, para terminar, bueno, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú nos pudieras dar acerca de esto, las conclusiones de esta importante información que nos estás presentando hoy? Bueno, pues yo creo que en primera instancia es importante que nosotros empecemos realmente como ciudadanos a tener una parte activa en cuanto a los puntos que nos preocupan como sociedad. Nosotros tenemos que exigirle a nuestros representantes en el Congreso que definan estrategias para abatir la pobreza, pero estrategias claras que no sean con base a la dádiva. Nuestra cultura en México es la de dar, pero para ganar un voto, la de dar para, digamos, medio tapar el sol con un dedo, ¿no? Pero realmente necesitamos estrategias que, como dicen,
enseñen a la gente a pescar, no a darles la comida, ¿no? Entonces nosotros necesitamos estrategias que ya no vayan de la mano con lo que es el proteccionismo, el paternalismo, sino que realmente vayan enfocadas a que esta persona tenga un empleo, a que esta persona tenga atención de salud, a que tenga posibilidades para poder trabajar, como por ejemplo las mujeres, que muchas veces somos las que menos tenemos acceso a un mercado laboral, porque tenemos hijos, porque tenemos otras responsabilidades, y a veces es más difícil para nosotros como mujeres tener un empleo en un país como México, que todavía sigue siendo muy machista, ¿no? Entonces sí, tenemos que pedirle a la gente que trabaje, ¿no? A nuestra gente que nos representa que trabaje, y nosotros también, de la mano con ellos, apoyar esas estrategias, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por esta interesante información, Nelcy Mendoza, columnista de Proyecto Puente. Y esta información, recuerden, la encontramos en proyectopuente.com.mx en la sección de opinión. Muchísimas gracias, Nelcy. Buen día. Gracias. Buen día, continuamos nosotros con más noticias. Su nueva imagen contiene miles de millones de lactobacilos casei shirota que contribuyen a nuestra salud intestinal.